Corintios, primera y segunda carta a los Corintios vamos a leer, si el Señor nos dice otra cosa. Amén. Todo siempre basándonos en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Porque tenemos que ir descubriendo, y quién mejor que el apóstol Pablo, tenemos que descubrir las leyes que nos tienen que gobernar a nosotros, ¿no? A nosotros nos gobierna un espíritu, que es el espíritu de la gracia, pero sabemos que eso es en cuanto y en tanto nosotros se lo permitamos, pero hay un sacerdocio nuevo que tenemos, que es el sacerdocio de Cristo. Él es el sumo sacerdote para nosotros. Y sabemos que Él administra la nueva ley, que es la ley de la fe. Y tenemos que ir viendo, ¿no?, por medio de lo que escribió el apóstol Pablo, tanto porque hay leyes, hay estatutos, hay mandamientos. Tenemos que buscar la diferencia de todo esto para ir encauzando nuestra vida, ¿no?, a la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Porque tenemos que conocer. Entonces empezamos ahí en 1 Corintios capítulo 1. Pablo es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se presenta como uno que fue llamado a ser o a ser reconocido, porque él en Corintio no era reconocido como apóstol, y entonces él decía llamado a ser apóstol, un enviado, ¿no? Un enviado con el evangelio superlativo, que es el evangelio de la gracia. Le fue dado a Pablo, le fue enviado Pablo por medio del Espíritu Santo para enseñarle a la iglesia en Corintio todo lo que él había recibido del evangelio de la gracia de nuestro Dios. Entonces ellos tenían que reconocerlo a él como el apóstol, el enviado de Dios, porque si no reconocemos, entonces no podemos recibir, ¿no?, todo el mensaje que esa persona tiene. Ahí en 2 de Corintios vamos a leer en el capítulo 1, en el capítulo 1, 2 de Corintios 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya ahora, ahí ya no era ser apóstol, sino que ahora era apóstol. Es decir, que fue reconocido, fue aceptado. No, entre medio de los corintios él fue aceptado como el apóstol, el enviado de Dios para ellos. Primero fue llamado a ser, pero ahora era apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso fue la voluntad de Dios. Dios lo envió. Y él estaba en la voluntad de Dios. Siempre estaba en la voluntad de Dios el apóstol Pablo. Y en eso era imitador de Jesús. Donde Dios quería que él estuviera, él estaba. Y si tenía que ser sacrificado por causa del evangelio, él, al igual que su maestro, él lo hubiera hecho. Y fue. Porque el discípulo no puede ser mayor que su Señor, pero puede ser igual que su Señor. Y en ese sentido Pablo fue igual que Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros reconocemos a Pablo como el enviado de Dios para nosotros ahora. No lo recibimos como uno que tiene que ser, sino uno que ella es apóstol. Nosotros tenemos el apóstol superlativo, ¿no?, del mensaje de la gracia, que es el apóstol Pablo, porque sabemos que están los apóstoles del reino, que eran 12, pero nosotros tenemos uno que escogió Dios,
Dios lo escogió, a él. Y entonces dice la palabra del Señor a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados, ¿vio? A los santificados en Cristo Jesús. Nadie puede ser santificado sino en Cristo, ¿no? Y no por medio de doctrinas y mandamientos de hombres, sino por medio de la persona de Jesucristo somos santificados, ¿no? Cada día vamos siendo santificados. Dice lo que están en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. En mi versión antigua dice llamados santos, en su Biblia dice llamado a ser. Ese llamado a ser no es correcto porque puede llegar a no lograrlo. Pero llamado a ser santo, tiene que lograrlo eso. Pero en la versión antigua dice llamados santos. Nosotros somos santos por el nuevo nacimiento. Nosotros hemos nacido de un santo, de un Dios santo. Por eso somos santos. ¿No? No tenemos que llegar a ser santos, sino ya somos santos. Y porque somos santos, entonces manifestamos una vida separada del mundo, de la carne y del diablo. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces dice, llamados a ser santos, o llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Qué maravilloso que tengamos otros hermanos por todos lados, ¿no? Hoy hay tantas interpretaciones que el diablo pone por no tomar a Pablo como el apóstol, como el enviado de Dios. No se toma a otros como apóstoles, o se toma a otros como maestros, ¿no? Y en vez de tomar al apóstol Pablo. No, nosotros tomamos a Pablo como apóstol y maestro y predicador, y somos enseñados por él, conforme el Espíritu Santo nos va dando entendimiento. Amén, hermano. Amén. Eso no necesitamos otro apóstol, ya eso lo designó Dios. ¿No? Y entonces, si a usted no le gusta a Pablo, vaya y discútalo con el Señor. Y sí, porque de otra forma no hay otra. Nosotros aceptamos, el único apóstol que aceptamos es el apóstol Pablo. No renegamos de los otros apóstoles, porque sabemos que ellos tienen su lugar en el reino también. No, pero ellos no es para nosotros. El apóstol que es para nosotros es el apóstol Pablo, enviado por Dios para nosotros, con toda la enseñanza para nosotros, para la iglesia. Fíjese que de las 27 cartas del Nuevo Testamento él escribió 14. Y bueno, y ahora nosotros tenemos que saber qué dicen esas cartas. ¿Cuánto de la ley de Cristo hay ahí? No, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, porque ¿cuál es nuestro anhelo y deseo? Hacer la voluntad de Dios. Como lo hubo ese deseo y ese anhelo hubo en hombres y mujeres que estuvieron antes que nosotros. Y gracias a ellos, que ellos alcanzaron a saber cuál era la voluntad de Dios, todavía el Evangelio existe. Y nosotros también vamos a pasar a la historia, y los que vengan nos van a agradecer a nosotros por haber hecho la voluntad de Dios conforme al Evangelio de la gracia, conforme a la ley de la fe. Tenemos que aprender mucho sobre la ley de la fe. Recién estamos comenzando. Y entonces dice, acción de gracia por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios, el versículo 4, siempre por vosotros, ¿no? Por la gracia de Dios, la gracia es de Dios, ¿vio? La vida de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia es la vida de Dios en nosotros, ¿no? Y eso nos fue dado por medio de Jesucristo. No es que la gracia vino sin Cristo. No podíamos recibirlo si no es por medio solamente de Jesucristo. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, recibe la gracia de Dios. La vida del Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu Santo lo recibe en su Espíritu. Por eso el Espíritu es regenerado. El Espíritu, le entró un soplo al Espíritu, ¿no?
y tomó aliento de vida el Espíritu. Qué maravilloso eso, ¿no, hermano? Qué maravilloso. Cuando la gracia entró en nosotros, fue una experiencia maravillosa. Hay algunos que no se dieron cuenta, pero es así. ¿No? Es como que nuestro corazón se ensanchó, nuestros pulmones se ensancharon, ¿no? de tanta vida que recibió nuestro espíritu. Y eso fue por medio de Jesucristo, miren. Eso es por medio del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Gracias a que Él dio su vida para que nosotros recibamos la gracia. No, Él dio su vida. Nosotros nunca hubiéramos recibido la gracia por medio de nuestros méritos. Ningún mérito hubiera sido suficiente para que nosotros recibiéramos la gracia. Pero los méritos de Cristo satisfacieron al Padre, ¿no? Y Él mandó la gracia por medio de Jesucristo, ¿no? Y entonces Pablo decía, doy gracia, doy a mi Dios siempre, siempre, siempre damos gracia por esa gracia maravillosa, ¿no? Por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Alabados, mire si hay motivo para alabarle al Señor, ¿no? Por esa gracia, por ese espíritu de vida que hemos recibido, ¿no? Y qué maravilloso que ese espíritu se unió a nuestro espíritu. Ese espíritu estaba muerto, estaba sin vida y volvió a la vida, ¿no? Y ahora sabemos que esa vida que recibió el espíritu es una vida eterna, ¿no? Nuestro espíritu nunca podrá morir, jamás. Porque ya hemos recibido la vida de Dios. Y con ese espíritu lleno de vida nos vamos a ir con el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces en el 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Vio? En todas las cosas. ¿Vio? Fuimos enriquecidos en Él, en toda riqueza espiritual. Como dice ahí en 2 de Corintios 6:10, creo que dice, a ver. Vamos a leer ahí. 2 de Corintios 6:10. Si alguien encontró, puede leer, hermano. Hay a veces que se hablan de tantas cosas, en vez de hablar de lo más esencial que es del Señor. Hablar del Señor es lo más maravilloso, sí. Como enriquecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Vio? Ahí está. En todas las cosas fuimos enriquecidos en Él. Por eso cuando nosotros, como es una vida de fe, nosotros lo vamos dando a conocer el conocimiento, el entendimiento que vamos recibiendo por medio de los hechos que manifestamos. Hemos sido enriquecidos, dice. Entonces, para dar a entender ese mensaje, entonces damos abundantemente. Hemos sido enriquecidos. Y si hemos sido enriquecidos, damos abundantemente. ¿No? Y no con mezquindad, sino con abundancia. Porque hemos recibido demasiado. Y no solamente en cuanto a lo material, sino en cuanto a lo espiritual. Nos hemos recibido muchísimo. No es que vamos a recibir. Ya lo hemos recibido. Hemos recibido abundante amor, abundante vida, abundante consolación. No, hay muchas cosas que hemos recibido y por eso damos abundantemente. Eso es algo que se espera de nosotros, que demos con abundancia, no con mezquindad, no regateando, sino porque en nuestros hechos nosotros declaramos, ¿no?, que hemos sido enriquecidos. Amén, hermano. Amén. Porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Cristo. En toda palabra fuimos enriquecidos. Y en toda ciencia, en todo conocimiento, fuimos enriquecidos. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Yo? Pablo pudo ver, ¿no?, el testimonio de Cristo en ellos. Ellos pudieron manifestar el testimonio de Cristo al hacer ellos enriquecidos con toda palabra
y con toda ciencia. Entonces vemos que el camino para que los hermanos puedan manifestar, ¿no? A Cristo en ellos tienen que ser enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Por eso nosotros le damos tanta importancia al conocimiento revelado de la palabra de Dios. ¿Y quién tuvo la revelación de la palabra? El apóstol Pablo. Nosotros no somos revelados, nosotros somos iluminados en la revelación que tuvo Pablo. Nosotros esperamos la iluminación de esa palabra, porque es una palabra muy espiritual. Es una palabra que tiene poder para transformarnos de adentro hacia afuera, de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de cambiar el rumbo de nuestra vida. Íbamos para allá, pero ahora resulta que tenemos que ir para allá, ¿no? Hemos sido enriquecidos, ¿no? Y ahora podemos manifestarlo. Amén, hermano. Amén. Y eso va a hacer que el nombre de Dios sea glorificado. Eso va a hacer que la gracia sea creída, que sea multiplicada la gracia. Tenemos una responsabilidad y tenemos que tomar con seriedad. Nosotros somos responsables que la gracia que nosotros predicamos sea creída. Entonces se tiene que manifestar la abundancia del conocimiento y de la ciencia que tenemos, que hemos recibido. Porque no podemos decir que no hemos recibido. Desde que entramos a la gracia ya empezó el conocimiento en nosotros. Ya empezó la revelación en nosotros. Vamos a leerlo de nuevo, en el 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, y de tal manera que nada os falta, en ningún don. ¿Vio? Nada nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. El Señor Jesucristo nos va a confirmar. Ya nos confirmó por medio del conocimiento, nos seguirá confirmando, ¿no? Hasta el fin, nos seguirá confirmando, ¿no? Y dice en el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Vio el cuidado que quiere tener Él de nosotros, ¿no? No tenemos que ser irreprensibles. Pero cuando nosotros nos dejamos confirmar por el Señor va dando testimonio de lo que somos nosotros. Ahora, Él va testificando acerca de nosotros, por medio de lo que Él nos dio a nosotros y por medio de lo que nosotros manifestamos, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. ¿Cuándo? En aquel día, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que no tiene que haber ninguna reprensión, nada tiene que impedir que nosotros seamos arrebatados en la primera fila, ¿no? Porque hemos sido enriquecidos, hermano, en toda sabiduría y en toda ciencia, fíjese. Y esto lo decimos con humildad, hermano. Con humildad lo decimos. Y eso no es para ser mejor que otros, sino para manifestar una vida que hemos recibido, para manifestar un carácter que ya tenemos ya. Para eso nuestra jactancia es Cristo. Si no se manifiesta Cristo en nosotros, ¿de qué nos vamos a jactar? De lo que sabemos. Y lo que nosotros sabemos, otros saben más que nosotros. Pero manifestar la vida de Cristo, el carácter de Cristo, eso no todos pueden lograr. Porque no todos toman a Pablo como el apóstol, no toman a Pablo como el predicador y el maestro de la iglesia. No, por eso no lo logran. No son imitadores de Pablo, porque también él fue imitador de Cristo. ¿Entiende, hermano? Esto es maravilloso, entender estas cosas. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión, ¿no? Con su Hijo Jesucristo. Entonces vio que la comunión primeramente es con su Hijo Jesucristo, ¿no? Él está en medio de nosotros, el Señor Jesús, y nuestra comunión es con Él. Porque fiel de Dios fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No solamente es Señor de ustedes, sino que es también Señor mío, decía Pablo, nuestro Señor. Y el Señor era amo absoluto. La palabra Señor hoy no tiene tanta fuerza como tenía en el tiempo aquel. Mencionar a una persona como Señor era una dignidad muy grande.
y Jesucristo es nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Dice. Gloria al nombre del Señor. Pero acá viene un reproche de parte de Pablo a la iglesia. Fíjese que ellos fueron enriquecidos en todo conocimiento y en toda ciencia, en toda palabra, ¿no? Ellos, en algún momento, ellos fueron confirmados, ¿no? Ellos no les faltaba nada en cuanto a los dones, porque ellos habían recibido todo. Ellos lograron manifestar. Pero ahora en el versículo 10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, ¿yo? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es como que él estaba viendo lo que podía pasarle a ellos y ellos se entregaban a todo esto, ¿no? Porque después nosotros vemos el capítulo 3 que ellos ahí hubo disensiones y hubo divisiones, y Pablo les anticipó: yo os ruego, hermanos, que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. La gracia ruega, eso a veces se interpreta mal, que la gracia ruega. No ruega en beneficio de ella misma, sino en beneficio de aquella persona a la cual va el mensaje. No, la gracia ruega por usted. No es que ruega por ella, sino ruego por ti. No ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. ¿Y por qué era tan importante que todos hablaran lo mismo? ¿Por qué era tan importante eso? Ahora, si nosotros somos enseñados por diferentes maestros, o somos enseñados por diferentes apóstoles o profetas, ciertamente que vamos a hablar distinto. Pero si todos somos enseñados por un mismo apóstol, por un mismo maestro, entonces todos vamos a hablar lo mismo. Bueno, y entonces cuando no hay acuerdo, cuando hay algunos que vienen y quieren introducirse en medio de nosotros y no tienen a Pablo como maestro. Pero nosotros tenemos a Pablo como maestro, porque eso lo estableció Dios. No es que nosotros lo hemos establecido, pero eso no quiere decir que no tomamos algo de lo que dijo Pedro, de lo que dijo Juan, de lo que dijo Jesús. Todo tomamos todo, porque Pablo mismo nos enseña a nosotros que toda palabra es útil. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, dice. Así que no desechamos nada. Pablo nos enseña a no desechar. Pero nuestro maestro, nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Y cuando vienen algunos introduciendo otro maestro, otro apóstol, ya no hay una unidad perfecta, ¿no? Ya hay una cosa que no se puede establecer. Y esa persona termina yendo, porque no puede aceptar que nosotros tengamos a Pablo como maestro. Ellos quieren introducir otros maestros. Nosotros no necesitamos otros maestros, nosotros lo tenemos el apóstol Pablo. Siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos afirmado. Tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo, que le enseñó al apóstol Pablo. Porque el Cristo resucitado, no el Jesús que caminó hace 2000 años atrás, fue el que le enseñó a Pablo. Ese no le enseñó a Pablo, porque Jesús no era uno de los 12 discípulos, sino que el que le enseñó a Pablo fue el Cristo resucitado, ¿no? Él le enseñó a Pablo, y él le dio el mensaje para nosotros, para la iglesia, ¿no? Y por eso le estamos sujetos a Él, le reconocemos a Él, y Él nos trajo la gracia a nosotros, ¿no? Entonces no tiene que haber divisiones. Ustedes tienen la palabra, las 14 epístolas del apóstol Pablo, tienen el Espíritu Santo en ustedes. Nosotros nos basamos en lo que el apóstol Pablo dice, nos enseña, porque lo que habló Pablo se lo dio el Cristo resucitado. Amén. Y el Cristo resucitado no anula nada de lo que el Cristo hombre hizo, ni de lo que hablaron los profetas, ni de lo que hablaron los apóstoles, los reyes, ni de lo que hablaron los del Antiguo Testamento. No, confirma todo eso, que así como dice la Biblia, así es. Amén. ¿Se entiende, hermano, no?
Entonces nunca tiene que haber una división en medio de nosotros. ¿Cómo va a haber una división si todos hablamos lo mismo, si todos tenemos la misma enseñanza? Los hermanos que van llegando tienen que aprender la enseñanza, asimilar la enseñanza. Ellos también, los que vienen, tienen el Espíritu Santo en ellos, y el Espíritu Santo le va a dar testimonio que lo que nosotros hablamos está conforme a la verdad. Nosotros ponemos en el púlpito al Señor. Sacamos al hombre y ponemos al Señor y ponemos su palabra. Nosotros estamos gobernados por la palabra de Dios. Todos tenemos que sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice. Eso dice el apóstol Pablo. Dice, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese por quién nos ruega Él. Por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto valor tiene el nombre del Señor Jesucristo en su vida? Entonces, por eso Él sabía, ¿no?, que ellos le daban un valor a ese nombre. Entonces ruego por el nombre del Señor Jesucristo, pero más valor le daba Él mismo a ese nombre. Tenemos que darle el valor a ese nombre, al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Divisiones significa dos maneras de ver, dos visiones, dos interpretaciones. Yo que hoy nosotros no vamos a salir de la gracia, nosotros somos de la gracia. Nosotros tenemos este mensaje de la gracia, no vamos a salir de ahí. No, si viene alguno queriendo mover, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en la gracia. No, porque ese mensaje vino del cielo para nosotros. Ese mensaje costó sangre, precio de sangre, y no de cualquier sangre. Nuestro Señor Jesucristo la derramó. Gloria al nombre del Señor. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. En una mente, en una misma mente. Y ahí tenemos que tener la misma mente todos. ¿Qué mente tenemos? La mente de Cristo. ¿Yo? Y un mismo parecer. Y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo. Se ve que Pablo fue informado por los hermanos que hay entre vosotros contiendas, ¿no? Disputas había en el medio. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo, ¿no? Y Pablo le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo, y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana. De la demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la luz de nuestro Señor Jesucristo. No se haga vana la luz de Cristo. Fíjese, hay tanto para atesorar acá, hermano, ¿no? Hay tanto para atesorar. Esta iglesia se manifestó en el principio de la iglesia después del Pentecostés, la iglesia de los corintianos. Eran hermanos que recién la iglesia se estaba formando, ¿no? Ellos eran niños, ¿no? Si bien habían sido enriquecidos en todo, pero su conducta todavía no era una conducta de un hombre espiritual, sino que era una conducta de niños. Veo que los niños se pelean entre ellos, a ver de quién es el más grande o quién es el más fuerte. Y bueno, los corintios, si bien habían recibido un conocimiento pleno, porque el apóstol Pablo les predicó todo lo relacionado a la gracia, pero sin embargo la conducta de ellos dejaba mucho que desear. Eso pasa con muchas iglesias que al no tener la enseñanza del apóstol Pablo, ¿no? Al no madurar en la enseñanza del apóstol Pablo, entonces llegan a tener este tipo de contiendas, ¿no? Pero nosotros ya pasamos por ahí.
Entonces Pablo le decía a los que estaban en contienda, porque los que estaban en contienda decían, yo soy de Pablo, como diciendo, yo estoy del lado más espiritual, porque Pablo fue el apóstol y fue el hombre que Dios puso para, yo soy de Pablo, y Pablo no estaba de acuerdo que se dijera así, yo soy de Pablo, o yo soy de Cefa, algunos decían que eran de Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. Entonces aquellos que decían que estaban de Cristo, Pablo le decía, ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo de Pablo? ¿Está dividido Cristo de Pedro? De ninguna manera. Y aquellos que decían que era de Pablo, él le decía, ¿acaso Pablo fue crucificado por vosotros? Porque muchas veces idolatramos a los hombres en vez de adorar a nuestro Señor. Eso pasaba en la iglesia de Corintio, ¿no? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿No? Ellos tenían muchos argumentos para dividirse, pero Pablo no estaba de acuerdo. Doy gracias al Señor, dice, que a ninguno he bautizado, fíjese, ¿no? A ninguno es bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo que salva no es el bautismo del agua. El bautismo que salva es el bautismo de la cruz, como lo vimos en Romanos capítulo 6. Fuimos crucificados juntamente con Él. Fuimos muertos juntamente con Él y fuimos sepultados juntamente con Él. Ese es el bautismo que nos salva a nosotros. Pablo no estaba dedicado a bautizar a la gente. Pablo estaba dedicado a predicar el Evangelio. ¿Negamos el bautismo por las aguas? No, nosotros lo practicamos. Hablando del bautismo, vamos a tener un bautismo este domingo, no el otro domingo. Amén. El otro domingo vamos a tener bautismo. Así que si hay alguna persona o sepan alguien que quiera bautizarse, vamos a aprovechar ese día. El bautismo por el agua no salva. Lo que salva es el bautismo de la cruz. El bautismo del agua es una declaración de fe. Eso es parte de la ley de Cristo. Si podemos nosotros declarar la fe, hay que declararla. No podemos no bautizamos por las aguas. No podemos no declarar la fe. Si una persona dice, no, yo no me bautizo porque yo ya estoy salvo por medio del sacrificio de Cristo, pero no quiere bautizarse por las aguas, está negando la fe. Porque él tiene que declarar su fe. No está negando lo que pasó allá, pero está negando el dar testimonio. Tiene que dar testimonio de que él fue bautizado allá. Por eso nosotros usamos el bautismo. Es una declaración de fe. Y entonces no estamos en contra del bautismo de ninguna manera. Doy gracias a Dios, dice. ¿Está bien el reloj ese, no, hermana Rota? Sí. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana y a los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Fíjese que ni se acuerda él de eso, no le daba importancia a eso. El que le tiene que dar importancia es el que se bautiza. ¿Por qué? Porque él tiene que declarar su fe. Nosotros tenemos que estar en agonía, ¿no? Para declarar nuestra fe. Hasta que nuestra fe no es declarada, tenemos que tener una angustia en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Necesitamos declarar la fe, ¿no? Porque la fe es lo que va a dar a conocer, ¿no? Lo que nosotros somos en Cristo, lo que hemos recibido y tantas cosas al mundo. Por eso es bueno que la familia, cuando alguien se bautiza, que venga toda la familia que vea, ¿no? Que ellos conozcan que ahora Él murió para el mundo, pero vive para Dios. Alabado sea el Señor. Pero Pablo no le daba importancia al bautismo, sino que él le daba importancia a la predicación, al perfeccionamiento de los santos. También bauticé a la familia de Estefanas, los demás no sé si alguno he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar. No era el trabajo de él bautizar, sino a predicar, dice.
a predicar el Evangelio. A eso lo mandó el Señor. No con sabiduría de palabra. Fíjese, qué maravilloso esto, ¿no? Lo que hablaba la hermana Norma, ¿no? No con sabiduría de palabra. Que el Señor me ayude a mí primeramente. Porque no, para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino que, como dice con el Espíritu de nuestro Dios. Porque dice en el capítulo 2, de ahí de Primera de Corintios, dice, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues no me propuse ni saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias le damos al Señor. Es maravilloso. Solamente aquellos que han pasado por ahí pueden saber, pueden entender lo que cuesta preparar un solo mensaje para la iglesia. Preparar un mensaje para la iglesia desde el púlpito cuesta muchos años de vida en la persona. Muchos años. No es que el mensaje para la iglesia se prepara en 2 horas, 3 horas, sino que es una vida de preparación que Dios le fue preparando a esa persona para que pueda traspasar el velo, la carne, los tuétanos, pueda llegar al espíritu y al alma de esa persona, ¿no? Eso no, solamente aquellos que han sido tratados de esa manera, ¿no? Pueden hablar como hablaba el apóstol Pablo, porque él decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Yo no les quiero convencer de nada a ustedes, como diciéndole Pablo, ¿no? Sino con demostración del Espíritu que moraba en él, porque en él estaba el Espíritu del Señor, con demostración del Espíritu y del poder también, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Que pueda manifestarse en nosotros el poder de Cristo, ¿amén? Pero hay que dejarse trabajar. El Señor primeramente tiene que santificarnos por dentro, tiene que cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Por eso la humildad conviene a la casa del Señor. La humildad le conviene a la casa del Señor. ¿Entiende usted, no? La sencillez le conviene a la casa del Señor. El humillarse le conviene a la casa del Señor. No, porque en ese momento es duro trato, pero con el tiempo eso tiene frutos maravillosos, que uno puede gozarse. ¿Entiende, hermano amado? Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Estoy en el versículo 18. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo es posible que la salvación venga de un hombre que está colgado en una cruz todo desnudo? ¿Cómo puede ser que ese hombre que está siendo acusado por los principales de la nación, ¿no? Que fue enjuiciado y que fue hallado culpable, ¿cómo puede venir la salvación de ese hombre? Así, entonces decía, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Pero para quién es locura? Para aquellos que no creen, para los que se pierden. Pero para los que nos salvamos, para nosotros esto es poder de Dios. Porque ese hombre que fue ejecutado injustamente fue el hombre que nos salvó a nosotros. Dios usó su poder para salvarnos a nosotros por medio de ese hombre. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Cuál era la sabiduría de Dios? Jesucristo era la sabiduría de Dios. Porque dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, mediante Jesucristo. Porque Jesucristo era la sabiduría de Dios, pero era la manifestación de esa sabiduría. Y alguien quería conocer la sabiduría de Dios, lo único que tenía que es escucharlo al Señor. Escucharlo y verlo al Señor, ¿no? Y dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Vio? Por la locura de la predicación. Y Pablo le encantaba predicar. Él amaba la predicación. Salía en cada partícula de su cuerpo, estaba la predicación. Y bueno, este no es de todos. Esto se le fue dado a él. Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Vio? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, gloria a Dios, qué maravilloso, nuestro amado Señor, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios era Cristo. Y con esa debilidad salvó al mundo entero de la condenación, del fuego eterno, lo salvó. Ahora el hombre tiene que extenderse por la fe y tomar esa salvación. No, pero Él lo salvó a todos. Lo débil de Dios salvó al mundo entero, no justificó lo débil de Dios. Imagínense lo fuerte de Dios. Entonces dice, vamos a leerlo de nuevo. Dice más, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, ¿no?, es más sabio de los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte de los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, con que sois muchos sabios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Te invito a ponerse de pie, hermano. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por esta salvación, por esta vida que tú nos has dado en Cristo, por la locura de la predicación, Señor. Gracias por ese amor con que tú nos has amado, porque tú entregaste a tu Hijo, Señor, para que Él muriera en la cruz por nosotros. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu gracia maravillosa, Señor. Gracias por la redención. Gracias porque tú soplaste en nuestro espíritu aliento de vida, Señor amado.
Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor, dale la luz para que ellos puedan entender el valor de estas cosas, Señor. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Alábele, hermano, al Señor. Dele gracias, Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Dele gracias por la gracia maravillosa que nos ha dado. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Gracias por la vida de tu Hijo resucitada en nosotros, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor amado. Bendito tu nombre, bendito tu nombre, Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado. Gracias, Señor.